Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Buenas tardes, señor ministro don Edgar Gutiérrez. Primero, quiero decirle que sus palabras que hace unos pocos minutos acaba de decir de apoyo a la moratoria, quiero felicitarte. Yo que tengo en la zona sur, zonas costeras y milla fronteriza, me parece que lo que usted está pensando es lo que pensamos muchos de nosotros aquí en el plenario. Aprovecho también para hacerle unas preguntas. Señor ministro, ¿por qué han obstaculizado la creación de áreas marinas de manejo? Para el caso concreto de la propuesta que se ubica entre los refugios nacionales de vida silvestre, Caletas, Arivo y Camaronal, los mismos pescadores de la zona presentaron una propuesta concreta y han pedido por más de un año a las autoridades del MINAE que proteja la zona de especial interés para la pesca del pargo manchado y en donde se encuentran especies en peligro como las tortugas carey. ¿Qué impide decidir? ¿Qué pasa? ¿Qué rol juega la hermana del presidente Solís? Vuelvo a reiterar, empiezo por lo último, la hermana del presidente Solís no juega ningún papel en estas situaciones, aunque tenemos que reconocer de que la señora Solís es una señora que tiene más de 20 años de trabajar en el sector pesquero y de costas, tiene una gran experiencia y que tiene una organización que ha apoyado a muchas comunidades costeras. Obviamente es una de las organizaciones no gubernamentales de referencia en el país, a la par de Marviva o Pretoma, que son de consulta cuando se trata de temas marinos o costeros, sobre todo costeros, en el caso de la señora Solís. La razón por la cual en esta administración nosotros hemos tenido una posición discreta con respecto a las áreas marinas de manejo múltiple y no es el caso específico del que usted menciona, pero en términos generales es porque exigimos de que las comunidades interesadas en el desarrollo de estas áreas marinas de manejo múltiple realmente demuestren la gobernanza de esa área y los recursos provenientes que son necesarios para que efectivamente la gestión sea viable. Porque la experiencia que tenemos es que en papel se crean una serie de tipos de organizaciones donde después papá Estado tiene que intervenir para que se empiecen a gestionar recursos. No hemos querido ser patrocinadores de estas prácticas, queremos efectivamente empoderar a las comunidades para que tomen las riendas de los manejos de las áreas marinas, pero tienen que demostrarnos de que efectivamente tienen claridad sobre la gobernanza y sobre la consecución de recursos para que estas áreas sean realmente sostenibles. De lo contrario, no son sostenibles y de lo contrario traen frustraciones y siempre hay algún vivillo por ahí que se lleva un montón de plata. Y eso es lo que no queremos. Con respecto al caso suyo que me plantea de Caletas, permítame recordarle, señor diputado Jiménez, que el refugio Caletas es un refugio de vida silvestre. Es un refugio que tiene un nivel de protección y por lo tanto el tratamiento es distinto. Tenemos que tratarlo de una forma distinta, pero tengan también plena seguridad de que nosotros estamos en la disposición pero de verdad, créanme que eso lo digo con corazón, porque es un sector, como lo decía anteriormente en mi presentación, que ha estado totalmente descuidado, y a usted que le preocupan también las zonas costeras, es un sector que queremos trabajar con ellos, pero trabajar de verdad, de forma segura, para que las cosas que hagamos realmente puedan sostenerse en el tiempo, y no que sean flores de un día. Señor ministro, ¿por qué la coordinación de las instituciones involucradas en la Comisión Nacional del Mar, CONAMAR, y la política nacional al respecto han quedado archivadas? No, señor ministro, señor diputado, disculpe. No han quedado archivadas, para nada. Para nosotros es muy importante
lo que se llamó CONAMAR y que va a tomar otro nombre en nuestra administración. Usted recordará de que esta administración Solís Rivera retoma el funcionamiento orgánico que dice la norma y que dice la ley. Hemos dicho desde el inicio, y el presidente ha sido enfático, de que en esta administración queremos de que la ley se cumpla. Y eso es lo que hemos tratado con el decreto del reglamento del funcionamiento orgánico del Poder Ejecutivo. Se crean los consejos nacionales, sectoriales, se crean los sectores, se crean las secretarías de planificación estratégica de los sectores y se crean los órganos competentes de consulta. La CONAMAR fue establecida a nivel presidencial, no tiene ningún asidero en norma. Por lo tanto, la estamos reformulando para que sea una comisión que se encargue de todo lo que es el ordenamiento espacial marino y que tenga competencia en el sector ambiente. Ustedes sabrán, algunos de ustedes habrán leído o seguirán por 20 años los escritos del doctor Johnny Meoño sobre cómo es que debe funcionar en la administración pública. Bueno, exactamente hemos estado tratando, yo como discípulo en práctica del doctor Meoño y siendo con el doctor Meoño los autores de la Estrategia Nacional Ambiental, quisimos establecer ese mecanismo de trabajo para que al menos se trabaje dentro de la forma como lo establece la norma. En ese sentido, le tengo que decir que no está cerrada, no está archivada, se va a reactivar. Estamos firmando un decreto, el Consejo Sectorial de la semana pasada vio un borrador de decreto, conformó una comisión por el presidente ejecutivo de Incopesca, el viceministro de Mares, la comisionada de la Comisión Nacional Ambiental y se me escapa otra persona, y Mideplan, para que en la próxima sesión del Consejo Sectorial se nos presente ya el borrador del decreto que va a crear la Comisión de Ordenamiento Espacial Marino, que va a ser la que asuma las competencias que se le habían señalado a la CONAMAR. Sí. Señor ministro, se reúne la CONAMAR. ¿Qué acciones concretas ha hecho la CONAMAR? Bueno, le reitero, exactamente estamos reconstituyéndola para que funcione a nivel sectorial. Apenas vamos a firmar ese decreto. Ok, si redundo en algo no es problema. ¿Qué acciones concretas ha hecho usted como ministro para implementar la política nacional del mar? Bueno, redirigir la inercia institucional, para decirle en primera instancia. Como le decía anteriormente, un viceministerio de mares sin plaza para el viceministro y sin plazas para el viceministerio. He tenido que dedicarme a buscar los recursos para como se dice en términos populares, estafiarla, ¿verdad? Para poner el personal y empezar a dirigir las acciones correspondientes. Pero permítame que a pesar con la escasez de recursos que hemos tenido, hemos avanzado hemos avanzado hacia el análisis del ordenamiento espacial marino, hemos avanzado, por ejemplo, en la formulación de mesas de diálogo, como por ejemplo la del Camarón. Se ha establecido algunas medidas importantes de trabajo con Incopesca. Por primera vez en una administración, Incopesca y el MINADE no pelean. Nos sentamos a conversar y a planear conjuntamente. Hemos establecido, el ministro de Agricultura y yo tenemos una relación excelente y hemos acordado establecer una agenda agroambiental, y uno de los componentes es precisamente la agenda marina y costera, que la va a trabajar el Incopesca, y en fin, hemos avanzado en esa dirección. Tengo que admitir de que los productos no son tantos como aquellos que yo hubiera querido, pero sí le puedo asegurar de que el redireccionamiento de la inercia institucional se está dando y va a continuar en la dirección de fortalecimiento de este viceministerio y de la política nacional marina. Señor ministro, el viceministro de Aguas y Mares en la administración anterior dejó listo un decreto ejecutivo denominado Medidas para la Preservación, Protección y Conservación de Arrecifes en Comunidades de Coral Costarricense. ¿Qué pasó con este decreto? ¿Por qué no se ha publicado? Tengo que confesarle que no tengo conocimiento de ese decreto, no lo conozco.
voy a tomar nota y voy a revisar y me comprometo con usted a informarle qué ha pasado con él. Muy bien. ¿Qué ha hecho el MINAE para implementar la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marino Costero? Bueno, esa es la pregunta de los 100,000 pesos. Control y protección es un área dentro del SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que por ley es el que le corresponde. Importantísima. Estamos hablando de los guardaparques y estamos hablando de los guardaparques en las zonas costeras. Más de 300 plazas, diputado Jiménez, más de 300 plazas del SINAC de guardaparques en administraciones anteriores, no la anterior, sino anteriores, han sido asignadas con presupuesto también de la Fundación de Parques, no en el presupuesto ordinario del MINAE. Usted lo podrá ver en el Plan Nacional de Desarrollo. Nos hemos propuesto de que esas plazas pasen al presupuesto ordinario. Nos hemos comprometido con aumentar en un pequeño número, de acuerdo a las restricciones fiscales que tenemos, en plazas para los guardaparques, debido precisamente a que hay un reconocimiento real de que no tenemos el personal suficiente para poder atender la protección y el control de nuestras áreas marinas. Se han establecido 17 radares. Estamos por establecer el radar en la isla del Coco. Estamos integrando esos radares a los radares de seguridad, de tal forma de que si no podemos con presencia física, vamos a tratar de hacer vigilancia vía satelital. Estamos ya en una de mis visitas a la OSD, aproveché para visitar la UNESCO. Le he pedido la colaboración a la UNESCO, la cual me fue ofrecida, y estaremos pronto a empezar los análisis correspondientes y también con otras iniciativas, como por ejemplo vías del CONARE, para poder empezar a habilitar mecanismos de control y vigilancia de tipo satelital. En esta compleja situación de estos 17 radares, empezaremos con el radar de la playa de la isla del Coco y luego continuaremos con otros radares, porque si no tenemos los recursos suficientes para tener personal, como le reitero, queremos hacerlo usando la tecnología. Sí. El viceministro de Aguas y Mares apoyó y trabajó para la organización en conjunto con la ONGs como Pretoma, Misión Tiburón, en la implementación de medidas CITES para el tiburón martillo, tiburón punta blanca y la mantarraya. ¿Por qué MINAE le cedió el liderazgo de esos temas a Incopesca? ¿No son estas políticas propias de conservación y no de producción? Así es, señor diputado Jiménez. Y eso es importante también aclararlo. La competencia del MINAE tiene que ver con la conservación de la vida silvestre y la conservación de las especies. La competencia del Incopesca es el ordenamiento de la pesca. Obviamente, de que entonces hay una interfase muy tenue entre esas dos competencias, porque el uso sostenible de la pesca, el uso sostenible del recurso pesquero, tiene que darse en función de las poblaciones que existen de esas especies. Y ahí es donde interviene entonces la parte de conservación. Por eso Incopesca y MINAE estamos trabajando de forma conjunta, porque tenemos que hacer los estudios científicos necesarios que nos descienden a nosotros la parte de conservación, conocer las dinámicas de las poblaciones, determinar exactamente cuál es la capacidad de reproducción que tienen esas poblaciones, para así determinar cuánta es la cantidad de kilos o de toneladas que se pueden extraer de una población específica de peces. Aquellas que podamos determinar, porque la mayoría son migratorias, ¿verdad? Pero efectivamente la competencia nuestra es conservación y no ha relegado esa competencia a Incopesca. Muy bien. En el eje de aguas, el viceministro de Aguas y Mares promovió el fortalecimiento de las azadas. Se inició el proyecto Promoción de la Gestión Integrada y Conservación del Recurso Hídrico
en el área de influencia del humedal Terra Basiepe y Grecia mediante fortalecimiento de asadas en conjunto con las ONGs, con Fundecooperación, Universidad de Costa Rica y Fundación Cruza. ¿Cuál fue el resultado de ese proyecto? Un momento, por favor. Señor diputado, sobre ese resultado específico no tengo conocimiento. De nuevo me comprometo con usted de averiguarlo y comunicárselo. Muy bien. La actual presidenta ejecutiva de la AIA ha dicho que la rectoría en materia hídrica es de esa institución, no es el MINAE el rector en materia hídrica en este país. ¿Por qué se dio el liderazgo en materia hídrica a la AIA y el MAC si el recurso hídrico hay que conservarlo? No tengo entendido yo que, bueno, no sé si la señora presidenta de la AIA haya dicho algo como tal. Ha habido un reconocimiento de que el rector en materia hídrica es el ministro de Ambiente. No es el Ministerio de Ambiente, es el ministro de Ambiente, porque las rectorías corresponden a los ministros, son personales, son unipersonales. Y corresponde al ministro, así lo hemos trabajado y así he trabajado con ella. Por ejemplo, le pongo un caso concreto, el recurso hídrico en la provincia de Cartago. Yo convoqué a una reunión de todas las municipalidades y de todos los sectores posibles que están relacionadas con el recurso hídrico de la provincia de Cartago. Tuvimos una reunión muy fructífera en el Instituto Tecnológico, vimos algunos problemas, conformé allí mismo una comisión, le pedí a la presidenta de la AIA que coordinara esa comisión y tiene que darme un informe muy pronto. Esa es la función de un rector y la rectoría es aceptada por la presidenta de la AIA. Muy bien. Para autorizar la exportación de aletas de tiburón martillo, en contraposición a la convención CITES adoptada por Costa Rica, se desconocieron abiertamente los criterios técnicos y científicos del CITES. Además, se ampararon dichas exportaciones en su supuesto interés público. ¿Cómo justifica su ministerio autorizar dichas exportaciones, pese a que el comité de expertos recomendó todo lo contrario? ¿Cuál fue el verdadero interés que me dio para autorizar dicha exportación? En primer lugar, tengo que decirle, diputado Jiménez, que la exportación, tal como lo reseñaba en mi exposición, de tiburón martillo no va en contraposición de CITES. El tiburón martillo está en el anexo 2 y el anexo 2 regula, no prohíbe la exportación. Lo que señala CITES es de que necesitamos un dictamen de extracción no perjudicial, y eso es lo que justifica o no la exportación. En la segunda vez en que el órgano científico de CITES decide que no está de acuerdo con la exportación, por la ley el reglamento de la ley de biodiversidad, teníamos la posibilidad de separarnos del criterio del órgano científico apegados a la ley. Aquí no estamos tomando ninguna decisión, digamos, que no se apegue a la ley. La ley de biodiversidad y su reglamento le da la capacidad a la autoridad administrativa de CITES de deslindarse de criterios de la comisión científica y tomar una decisión en el sentido que corresponde de acuerdo a su criterio. En ese momento el criterio fue aprobar la segunda exportación, porque Incopesca le envía al SINAC, que es la autoridad administrativa de CITES, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, una nota con la justificación sobre las consecuencias económicas y sociales que podría traer la no exportación en ese momento de las aletas de tiburón. Las aletas ya estaban en el almacén, eso ya estaba, no había ningún perjuicio de ninguna naturaleza. Ya las aletas se habían cortado y estaban en disposición en el almacén, y por eso es que el SINAC dice: se aprueba para que se saque eso de los almacenes y se exporte.
Y inmediatamente dice, no se volverá a aprobar ningún permiso de exportación de aletas de tiburón hasta tanto no se tenga el dictamen de extracción no perjudicial de esta especie. Muy bien. ¿Por qué insiste esta administración en mantener la pesca de camarón utilizando redes de arrastre? La resolución de la Sala Constitucional fue clara en cuanto a los graves daños de índole ambiental, social y económico que genera la utilización de estas redes. Asimismo, señaló que para volver a permitir la utilización de estas redes sería preciso demostrar una reducción importante en las capturas de fauna acompañante, lo cual con los datos actuales es imposible de demostrar. Además de lo anterior, el sector pesca artesanal y el ambiental han manifestado serias dudas en cuanto a los procesos participativos que pretenden revivir este tipo de pesquerías y han destacado que el hacerlo sería dar paso atrás a la agenda azul. Sí, gracias, señor diputado. Nosotros no hemos apoyado ningún proyecto de ley o hemos afirmado que nuestra posición va en una dirección u otra. Respetamos el fallo de la Sala Constitucional y la Sala Constitucional que prohíbe la pesca de arrastre, precisamente cuando lo prohíbe dice, esto no significa de que no se aprueben otras artes de pesca similares que se demuestren que sean sostenibles. Precisamente esa es nuestra posición y eso es nuestro deseo, de que efectivamente podamos contar nosotros con un sistema de pesca que realmente utilice artes de pesca correspondientes a la filosofía que ha predominado en nuestro país de conservación y de sostenibilidad. Esa discusión está pendiente. Hemos convocado a una mesa de diálogo para discutir exactamente esa situación particular con el camarón. Y es una mesa de diálogo que se ha invitado en forma abierta. Los que quieran participar, participan. Pero la decisión no está tomada aún. La decisión no va a ir a contrapelo, por supuesto, de la resolución de la Sala Constitucional. Señor ministro, una de las principales amenazas para la isla del Coco es la pesca ilegal, situación evidenciada en distintos medios de comunicación y ampliamente reconocida. Pese a lo anterior, el viceministro de Aguas y Mares, don Fernando Mora, dio declaraciones a un medio de prensa nacional indicando que la problemática de la pesca ilegal era percepción de los guardaparques. ¿Apoya usted lo dicho por el señor viceministro? ¿Era qué, perdón? Don Fernando Mora dio declaraciones en un medio de prensa nacional indicando que la problemática de la pesca ilegal era percepción. Percepción. Bueno, diputado, es que figúrese de que efectivamente, y lo hablábamos al inicio en una de sus preguntas, una de las grandes deficiencias que tenemos nosotros y que lo reconocemos es el control y la protección. Y eso no se escapa a la isla del Coco. Precisamente usted ha visto una campaña reciente que está en la televisión de hacer donaciones para poder comprar un bote que le ayude a los guardaparques de la isla del Coco poder hacer una vigilancia más estricto, no de a largo, sino de cerca, o sea que realmente puedan aproximarse a las embarcaciones. Ningún criterio de que me pareció ver o creo que fue tal cosa o va a ser sustentado en ninguna corte. Los criterios que requerimos nosotros para llevar a alguien a un proceso sancionatorio tiene que basarse en pruebas duras, en pruebas que puedan constatarse. De ahí la necesidad de dotar a la isla del Coco de los mecanismos y de las herramientas necesarias para que puedan ejercer realmente esta función a cabalidad. Posiblemente el medio de comunicación no interpretara bien al viceministro Mora en ese sentido, porque nosotros cuando nosotros llevamos a la Corte
una situación particular o la fiscalía, tenemos que demostrar la prueba dura y no podemos basarnos en percepciones subjetivas, porque eso no son sustentadas por la legalidad nuestra. Muy bien. Sí. Señor ministro, usted dijo en los primeros meses de su gestión que se reforzarían los parques nacionales con cientos de guardaparques adicionales. ¿Han contratado algunos? Es que el recorte, el presupuesto mío me lo recortaron ustedes. Lamentablemente no he podido. Viera como quisiera yo. Es que vean, cuando yo voy, por ejemplo, a Corcovado, veo las condiciones de Corcovado, veo el parque Corcovado, que es único en el mundo, que está siendo utilizado por oreros, que está siendo utilizado por la mafia que trafica droga, que está siendo utilizada por la mafia que trafica madera, porque hasta ahora, tras de que tenemos el problema de la droga, ahora están traficando con cocobolo y con maderas preciosas. Y tengo apenas un puñado de guardaparques para poderlo controlar eso. No podemos. Es lo que le decía anteriormente, de que en vista de que no tengo presupuesto, estamos viendo cómo, usando la tecnología avanzada, podemos empezar a establecer sistemas de vigilancia distintos. Y uno de esos es, por ejemplo, la utilización de drones para poder cubrir mayor área, determinar a dónde están los focos, a dónde están los campamentos, a dónde están esos, para poder dirigir los operativos. Por dicha, la Guardia Pública, la Policía Pública, la Fuerza Pública nos ha estado ayudando, porque hemos coordinado con el ministro de Seguridad Pública, pero tampoco tienen los recursos suficientes como para que nos den 20, 30 policías para que acompañen a nuestros guardaparques en esos operativos. Tenemos un problema serio, estamos tratando de resolverlo, está en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos comprometido recursos desde el punto de vista de gobierno con el ministro de Hacienda, y quisiéramos, y no solamente el ministro de Ambiente, el presidente de la República quiere tratar de resolver, y vamos a hacer los esfuerzos necesarios para resolver con una dotación mayor de personal a los compañeros guardaparques, que realmente son y deberían ser héroes nacionales, porque están resguardando un patrimonio que le pertenece a los costarricenses, a nosotros como costarricenses y a todos aquellos que aún no han nacido. Muchas gracias, señor ministro, por las respuestas a las preguntas que he hecho el día de hoy.